El siguiente relato nos lo cuenta Arques, en sucesos acontecidos en el municipio de Coatepec, Veracruz. Pues mira, te comento, yo antes, aproximadamente como hace 3 años, tenía una novia, la cual iba a visitar de vez en cuando. Pero donde ella vive es un lugar solitario, la verdad es poco concurrido, vive en una zona solitaria, que eso para mí no era un problema porque a mí me gusta ir a los lugares tranquilos, donde puedo sentir la paz y la tranquilidad. Aclarando todo, antes que nada, yo antes era una persona pues que se declaraba atea, por así decirlo. Yo no era creyente de ningún tipo de religión ni creencias. Recuerdo que una tarde fui a verla a su casa. Ya era un poco tarde, aproximadamente como a las 4 de la tarde. Me acuerdo que estuvimos charlando un buen rato. Ya eran como las 6 de la tarde. Pero en eso, sus padres le habían dicho a mi novia que teníamos que ir a visitar a una tía de ella. Entonces recuerdo que fuimos por una vereda caminando porque pues yo no tenía para el taxi. Era un transcurso de camino pues un poco largo, la verdad. Entre ellos solo había matorrales, árboles, o sea, todo sólido, pura naturaleza, la cual pues no le puse importancia, la verdad, porque, pues como todo, ¿no? Como un tipo bosque. Entonces nos fuimos, platicamos y todo eso, pero entre eso y la plática se nos hizo tarde. Entonces ya iba a oscurecer. Recuerdo que como no conocí muy bien el camino, ni ella, porque era muy poco concurrido, pues la verdad decidimos irnos antes de que oscureciera. Y por el camino nos iba oscureciendo, la verdad ya era un poco noche. Que nos sentamos un poco a descansar en un cañal, había un cañal, que nos sentamos a platicar y en eso se nos fue el tiempo. Ya estaba a punto de oscurecer, no faltaba mucho. Que de la nada escuchamos un sonido agudo, como de un animal, pero un sonido raro, la verdad que no había escuchado antes. Recuerdo muy bien que ella me dijo qué habrá sido y yo, como siempre he sido una persona un poco curiosa, decidí pues asomarme entre las cañas, entre la fisura del monte, que no había nada. Entonces un poquito más después, como a los 5 minutos de seguir platicando, escuchamos como que algo bajó duro, como las alas de un ave o un cuervo, pero duro hacia la fisura donde estaba un montón de cañas, que escuché como cayó, pero fuerte, o sea, como si no fuera un ave pequeña, como si fuera un ave grande. Nos quedamos un poco pasmados, pensando en qué habrá sido. Me quedé en silencio para escuchar qué habrá sido, que me fue a sumar un poco más para ver o asegurarme que no fuera algún animal peligroso. No vi nada. En ello ya nos íbamos a ir, pero junto había un árbol de naranjas. Se le antojó a mi novia y yo bajé dos. Pero en ese instante que bajé dos, escuché claramente como si ese animal se estuviera moviendo más al fondo. Entonces recordé que me quedé estético, sin ningún tipo de movimiento por el extraño sonido. Entonces yo estaba, pues, intacto, sin saber qué hacer. Que ella me miró con una cara de miedo y desesperación. Y rápidamente me bajé del árbol y le dije que nos fuéramos, pero lento para no hacer ruido. Y recuerdo que en ese mismo instante, después de que eso se escuchó como las botas de una persona, como si estuviera caminando hacia donde estábamos. En ese momento entré en shock y no supe qué hacer. En eso ella me dijo y me jaló del brazo: vámonos por favor, ya no aguanto estar aquí. Le pregunté, pero ¿por qué? ¿Tú sabes qué tipo de animal sea? Y la verdad no supo qué contestarme. La verdad agarramos y avanzamos un poco, pero en ello escuché que las botas seguían caminando más cerca de donde estábamos nosotros. Entonces en ello yo entré un poco en pánico y me quedé estático por unos segundos. Mientras me quedaba parado, ella caminaba un poco más hacia adelante, queriendo salir del camino, pero yo me quedé estático sin saber qué hacer. A la vez sentí intriga de ver qué era, porque tal vez era un animal y yo estaba sugestionándome de más, pero ella no. Ella me dijo que era un nahual, porque en esas partes de donde ella vive veían a un tipo de animal gigante con cuerpo humanoide. Entonces yo me saqué de onda y le dije: espérame, esas cosas no existen, déjame averiguo. La verdad no supe qué hacer, me quedé pensando porque nada me concordaba estando ahí. Yo solo escuchaba sonidos extraños, pasos como de persona, pero alas como si fueran de un gavilán o de un animal.
La verdad no supe qué hacer. Quise quedarme para averiguar qué era, pero pues ya había oscurecido, entonces me entró más el miedo que las ganas de ver qué era. La verdad desde ese día me quedé con ese pensamiento de ¿habrá algo más? ¿O solo es idea y sugestión de mi mente? Pero la verdad desde ese momento me volví un poco más susceptible a las cosas paranormales, porque esa experiencia me dejó pensando muchas cosas. La verdad no había ninguna persona y se escuchaban pasos de personas y unas aletas grandes. La verdad no sabía qué hacer, pensar o decir. Ahí me dijeron varias personas de esa comunidad que se ha aparecido un hombre humanoide con un tipo de alas. Entonces pues yo me quedé estático sin pensamiento, o sea, me perdí en unos segundos de solo saber eso. Me entró tanto el miedo que no quise volver a salir después de su casa en la noche. Me daba mucho miedo, porque era algo que no pensé que fuera a ser tan común en una parte solitaria, con pues varias experiencias de varias personas que han visto y presenciado ese tipo de cosas. La verdad, como yo era una persona susceptible, pues jamás me imaginé ese tipo de cosas o de apariciones de ese tipo. Pero desde ese momento empecé a creer un poquito más en las cosas. Y ahora me doy cuenta que puede que hayan cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que existen, si así lo pensamos.